Muy buenas noches a todos los que se están conectando en este momento. Los que se han conectado, saludos. Hoy estamos acá haciendo presencia el equipo de PAVET Consultores Asociados. Un saludo muy especial a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy. La licenciada Diagnoski Pulido, la licenciada Andrea España, quien nos acompañará esta noche también, el licenciado Helmo Gutiérrez. ¿Ok? Un equipo de profesionales con la misión de brindar soluciones integrales y especializadas en el ámbito contable y administrativo y empresarial, ayudando a todos nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras y empresariales. Buenas noches, entonces, entramos en materia. Hoy vamos a conversar sobre la carga tributaria en Venezuela y esas claves que necesitamos para tener una gestión fiscal eficiente. ¿Ok? En Venezuela, todas las personas, tanto jurídicas como naturales, tienen la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado, ¿ok? Con el pago de sus impuestos. Estos gravámenes se destinan a financiar el gasto público, como es la salud, la educación, seguridad e infraestructura. ¿Ok? Como empresarios, es muy importante comprender cuáles son todas esas obligaciones tributarias a las que estamos sometidos como empresa para poder evitar sanciones o cierres, multas, ¿ok? De nuestras empresas que pueden venir del incumplimiento de la ley. ¿Ok? Las empresas están obligadas a abonar al Estado todos esos tributos que se estipulan en la ley. ¿Ok? Y eso va a variar según la cantidad de empleados, los ingresos o la naturaleza propia de la organización. ¿Ok? ¿Conocen realmente las empresas la carga impositiva a la que están sometidas aquí en Venezuela? Si bien es una obligación llevar contabilidad y pagar los impuestos, no todas las empresas conocen realmente cuál es su carga impositiva total. ¿Ok? Por lo que tenemos un sistema tributario que es bastante amplio y es por ello que se le aconseja a todos los empresarios que deben buscar asesoramiento especializado para poder cumplir de manera eficiente y correcta con todas sus obligaciones tributarias. ¿Ok? Para esto, hoy nos acompaña el licenciado Helmo Gutiérrez, licenciado en Contaduría Pública, egresado de nuestra casa de estudio UNEYES. Es además especialista en tributos nacionales, egresado de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, con 22 años de experiencia en el campo contable y una destacada trayectoria en el campo educativo y también en el campo de la consultoría tributaria y empresarial. Le damos la bienvenida en estos momentos al licenciado Helmo Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, estamos aquí para compartir conocimiento con ustedes. Hablemos de el principio. Hablemos de los principios que rigen el sistema tributario en Venezuela. Estos principios buscan o guían la legislación tributaria que busca asegurar una recaudación justa y equitativa, que a su vez pretende el bienestar de la sociedad. Como principios rectores tenemos la generalidad. La generalidad significa que toda persona, natural o jurídica, debe coadyuvar al gasto público mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones. El principio de legalidad. La legalidad establece que ningún tributo puede ser cobrado si no está establecido en la ley. O mejor dicho de otra manera, no se puede cobrar si no está establecido en ley.
Eso con el propósito de limitar la administración tributaria. La capacidad contributiva, como otro principio rector del sistema tributario, nos dice que el sistema busca, ¿verdad?, la justa distribución de las cargas según la capacidad económica de las personas. Es decir, quien tiene más, paga más. El principio de progresividad me dice que a medida que ganas más, pagas más. Es decir, quien más tiene, más paga. Y la no confiscatoriedad, los tributos no deben ser confiscatorios. ¿Qué significa esto? Bueno, que no pueden ser tan elevados que se afecte gravemente el contribuyente, la subsistencia o el patrimonio del contribuyente. Ok, muy bien, licenciado. Tenemos claro entonces pues que el sistema tributario en Venezuela se rige por unos principios constitucionales y obviamente por las leyes que acompañan a cada una de estas obligaciones tributarias. ¿Ok? Junto, porque no podemos olvidar al Código Orgánico Tributario, que es aquel que regula los ilícitos y sus sanciones. ¿Ok? Ahora usted nos pudiera definir de forma un poco sencilla qué es un tributo y quiénes deben pagar estos tributos en Venezuela. Bueno, los tributos son lo que debemos pagar al Estado, ¿verdad? Bien sea por los ingresos, la actividad, el número de trabajadores y algunos otros conceptos que nos graban. Eso en función de las leyes que rigen la carga impositiva del sistema venezolano. Ahora, ¿quiénes deben pagar esto? Evidentemente las personas naturales y las personas jurídicas. Dentro de las personas naturales podemos tener los trabajadores dependientes o los trabajadores independientes, como profesionales de libre ejercicio, abogados, ingenieros, contadores, médicos, ¿verdad? O personas naturales que ejercen la actividad comercial. Las personas jurídicas, aquellos eh, eh, ficciones de ley que asociaciones de personas que ejercen una actividad comercial deben pagar al Estado, llámese Estado entendiendo como un todo, eh, cantidades, pues, para coadyuvar al gasto público. Ok, muy bien. Ahí también deben entrar aquellos incluso propietarios de inmuebles y propietarios de vehículos, porque pues También, también impuestos. aquellos personas que sean propietarios de bienes, terrenos, maquinaria, inmuebles, vehículos, también estarán grabados de acuerdo a ciertas condiciones. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya entendiendo qué son los impuestos, quiénes en forma general estamos obligados, y bueno, aquí se demuestra que todos de forma directa o indirecta contribuimos con los ingresos que recibe la nación por parte del tema de recaudación, ¿ok? Ahora vamos a ver, explíquenos qué tipos de impuestos existen. Bueno, fíjate, a dividirlo de acuerdo a quién lo establece. Tenemos impuestos nacionales, tenemos impuestos estatales y municipales y tenemos contribuciones para fiscales. Los impuestos nacionales, pues, han sido instituidos con el gobierno para financiar gasto público y patrocinar proyectos en el país. Mientras que los estatales y municipales son tributos que se pagan a los gobiernos locales con el propósito de financiar servicios y obras públicas, bien sea como la iluminación, aseo, recolección de basura, mantenimiento de parques, entre otras. Las contribuciones para fiscales son tributos establecidos por ley, pero que buscan financiar un sector particular, como es el régimen prestacional de vivienda y hábitat, o como lo es el régimen prestacional de empleo, o en este caso puntual también podría ser la capacitación educativa. Ok, muy bien.
Sí, claro, queda claro que, bueno, tenemos tres clasificaciones acá. Ok, vamos entonces a explicar un poco, vamos a explicarles a la audiencia un poco sobre los impuestos nacionales, ¿sí? Que de esto, pues, son varios los que nos atañen, ¿ok? En tarea de impuestos. Para ello tenemos pues el impuesto sobre la renta, uno de los que más predomina, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los grandes patrimonios, el impuesto a las grandes transacciones financieras y los aportes que se han establecido a través de ley, como es la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley Orgánica del Deporte y la Ley Orgánica de Drogas. Entonces, eh, licenciado, comienza a hablarnos un poco sobre el tema del impuesto sobre la renta. Bueno, fíjate lo siguiente, el impuesto sobre la renta es un impuesto de larga data en Venezuela. Se origina o comienza a grabar en Venezuela en el año 1943. Y este Wow. impuesto grava la renta de las personas, bien sean jurídicas o naturales, entendiéndose por renta la ganancia. Y a diferencia de otros impuestos, el impuesto sobre la renta es considerado un impuesto o un gravamen progresivo, subjetivo y directo. Cuando hablamos de que es progresivo, obviamente, pues quien más gana, más pagará. Cuando hablamos o decimos que es subjetivo, valora o distingue de acuerdo a circunstancias y entonces tendremos que pagar más o menos o incluso son exonerados, como por ejemplo el caso de aquellas personas pensionadas jubiladas. Y es directo porque grava directamente la renta. Ok, muy Este importante. impuesto también tiene una particularidad. Aquí hay deberes, obligaciones eh, para cada tipo de contribuyente. En este caso tendremos solamente contribuyentes considerados sujetos pasivos especiales o clasificados como sujetos pasivos especiales por la administración tributaria, ¿verdad? Y ellos deberán declarar de acuerdo a lo establecido en el calendario para los sujetos pasivos especiales. Mientras que los que no son calificados como sujetos pasivos especiales, este año eh, tienen una prórroga para declarar y pagar hasta el día 15 de mayo, de acuerdo a lo publicado en la Providencia Señal número 18. Para el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, es necesario considerar los estados financieros definitivos y haber determinado la utilidad contable del ejercicio, con el propósito de ajustar esto con la conciliación fiscal de rentas y determinar la renta neta fiscal y así poder determinar qué alícuota o qué renglón vamos a aplicar a fin de determinar el impuesto causado del ejercicio. Posterior a ello, tendremos rebajas y descuentos para, con el propósito de determinar finalmente el impuesto a pagar. Mostramos aquí en la lámina las diferentes tarifas. La tarifa uno referente a personas naturales y como vemos allí hay renglones de acuerdo a lo establecido en función de la renta obtenida en el ejercicio. Igual para las personas jurídicas. Evidentemente la persona jurídica es mucho más pequeña los renglones en comparación con las personas naturales. Sí, sin embargo, están pechados altamente las personas jurídicas. Bastante, bastante. Sí. Bueno, muchas gracias por explicarnos estas generalidades acerca del impuesto sobre la renta. Sin embargo, este es un tema muy amplio. El impuesto sobre la renta es un tema que encierra muchas formalidades y obligaciones, porque tendríamos por lo menos que hablar del tema de las retenciones, ¿ok? En materia de impuestos sobre la renta, que es algo que está establecido en el decreto 1808.
Sí, eso Entonces, es correcto. El decreto 1808 impone la obligación de actuar como agente de retención a los contribuyentes. En este caso no hay distinción entre sujeto pasivo especial o no. Y para todos los pagos por servicios recibidos se debe retener, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1808, un porcentaje y, por supuesto, enterar al fisco dicha retención. Por supuesto, para eso, sí, en el caso de contribuyentes especiales, según el calendario, y los contribuyentes que no son calificados como especiales, pues tendrán los primeros días del mes. ok, muy bien. Esto definitivamente tenemos tela para cortar para una próxima sesión, porque es Valdría la pena bastante. un nuevo encuentro solamente para efectos de impuestos sobre la renta. Es correcto, sí, porque tiene muchas cosas que tanto los profesionales como los empresarios pues deben conocer, porque si bien es una obligación, pues también hay que saber cómo calcularlo, qué tener en cuenta para poder beneficiar o hacer de forma correcta las respectivas declaraciones y aprovechar todo lo que el contribuyente tenga a su favor y así ayudarlo a que su pago sea mucho menor y se vea menos afectado pues su flujo de caja. Ok, bueno, licenciado, y Vale la pena mencionar que de acu- si se realiza una planificación fiscal adecuada, eh, el impuesto sobre la renta de una manera lícita y legal, por supuesto, puedes perfectamente planificar cuáles son los montos a pagar y la misma ley te da ciertos beneficios. Obviamente, esos beneficios tienen ciertas formalidades. Es un tema bastante amplio y de verdad que nos llevaría bastante tiempo comentar esas formalidades sí, acá. tema para otro encuentro, Correcto. sí. Bueno, ok, ahora bueno, vamos a conversar un poco sobre otra no menos importante, como es la ley al valor agregado, que en nuestro campo es el famoso IVA, ¿ok? Cuéntanos acerca del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado no es otra cosa que el valor añadido, ¿verdad? O el impuesto al valor agregado grava el impuesto, perdón, grava el valor añadido en cada una de las cadenas o en cada uno de los eslabones en la cadena de comercialización o producción o suministro. En términos muy simples, el impuesto al valor agregado sencillamente es un impuesto indirecto que es trasladable a cada uno de los que intervienen en la cadena. Y quien sufraga el impuesto es el consumidor final. Todos, en calidad de consumidores finales, estamos gravados por el impuesto al valor agregado. No es Correcto. otra cosa que un IVA, para hacerlo de una manera, para ilustrarlo. Hay un IVA cobrado cuando yo facturo y hay un IVA pagado cuando compro. La diferencia entre estos dos, ¿verdad? Si el IVA cobrado es mayor que el IVA pagado, pues pagaré una diferencia al fisco, y si es lo contrario, que mi IVA pagado es mayor que el IVA cobrado, pues entonces se generará un excedente para el periodo de imposición siguiente. Y ese es un tema que también tiene muchas cosas que muchos no saben, como son esos traslados o qué pasa cuando es aplicable a, por lo menos en las actividades que ejercen los médicos en nuestro país, que su servicio es completamente exento, más sin embargo, ellos sufragan gastos que son pechados por el IVA. ¿Ok? Entonces esos son temas interesantes también que, bueno, que necesitan definitivamente de una sesión para estudiar a fondo lo que es el impuesto agregado al IVA. En el caso de los contribuyentes
del IVA, ¿verdad? Existen dos tipos, los contribuyentes ordinarios o dentro de los contribuyentes tenemos dos tipos. Los contribuyentes ordinarios sencillamente tienen un periodo de imposición fiscal de 30 días o el mes calendario y tienen 15 días del mes siguiente para presentar su declaración y pago. Mientras que los contribuyentes o los sujetos pasivos calificados como especiales tienen un periodo de imposición de 15 días y tienen un calendario que les fija el plazo para su declaración y pago. Si nosotros nos paseamos por el calendario, vemos que en algunos casos son muy reducidos los plazos. Es correcto. El IVA, tenemos, ¿cómo calcular el IVA? Bueno, calculamos el IVA, sencillamente es el valor de las operaciones grabadas durante un periodo impositivo. Y esto, como ya lo dije, pues sencillamente pasaremos a restar de los débitos fiscales los créditos fiscales, o mejor dicho, como lo mencioné antes, del IVA cobrado, restaremos el IVA pagado y dependiendo de el resultado de esta operación, pagaré al fisco o sencillamente se creará un excedente de crédito fiscal para el periodo de imposición siguiente. Claro, y vale la pena aclarar que este es un impuesto que no grava a todos los servicios ni a todos los productos, ¿ok? La ley pues ha establecido sus exenciones, donde incluso tenemos pues productos de la cesta básica que no son pechados con este Si impuesto. tenemos productos con una alícuota cero, ¿verdad? O están exentos, como algunos productos de la cesta básica y algunos servicios, como bien lo mencionaste, por ejemplo, la actividad o la prestación de un servicio médico, bien sea en cualquiera de sus ramas, pues no está grabado con el IVA. Por ejemplo, uno va al cardiólogo y al emitir la factura por la consulta, pues no está cobrando el 16%, que es la alícuota general, por concepto de IVA, ni el 8%, que es la alícuota reducida, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos productos que son grabados con el 16%, que es la alícuota general, bien pudiera ser, por ejemplo, distinto a los médicos, los abogados y los contadores, que sí deben, o su actividad o sus servicios, sí están grabados por el IVA. Y también existe una alícuota general más adicional, que son los bienes considerados como de consumo suntuario, joyas, motocicletas de alta cilindrada, vehículos de gran valor, están pechados con la alícuota general más un adicional del 15%, o sea, para un total de un 31% por ser considerados bienes de lujo. Claro, claro. Y además cabe destacar que este impuesto, como lo dijimos con el impuesto el impuesto sobre la renta, este también tiene una serie de formalidades y obligaciones que lleva consigo, como lo son las retenciones, ¿sí? Que están también pues dispuestas en el respectivo decreto, pero estas sí son aplicables solamente a los contribuyentes como sujetos pasivos especiales, Es ¿correcto? correcto. Los contribuyentes calificados como sujetos pasivos especiales tienen la obligación, o mejor dicho, una vez que son notificados como contribuyentes especiales, se les asigna la tarea como agente de retención de IVA. Esto también es un tema bastante amplio porque tiene bastante detalle y pues valdría la pena tratarlo De forma individual. de forma individual. En otra sesión o sencillamente quienes de nuestros invitados estén interesados podríamos eh, facilitarles información al respecto. Correcto, muy bien. Bueno, ahora vamos a tocar otro impuesto que nos atañe y son los impuestos a los grandes patrimonios, ¿ok? Que mucha gente cuando empezó a sonar este impuesto, porque no es muy viejo, ¿no? Empezó a causar bastante controversia. ¿Qué nos puedes decir de él?
Bueno, el impuesto a los grandes patrimonios grava el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujeto pasivo especial. Es decir, este impuesto está destinado exclusivamente a los sujetos pasivos especiales. Los no especiales no están grabados con el IGP o el impuesto a los grandes patrimonios. Los sujetos, aún siendo calificados como sujeto pasivo especial, ¿verdad? Debes presentar una declaración informativa, aunque el mínimo tributable son 150 millones de unidades tributarias. Es decir, creo que para el año 2023 fueron algo así como 1.300 millones de bolívares. Era la base tributable. Es decir, si tu patrimonio neto, que es lo que grava el impuesto a los grandes patrimonios, es inferior a 1.300 millones, 1.350 millones de bolívares, no estabas obligado a pagar o no pagabas, pero sí estabas obligado a declarar. Claro, y Eh, me supongo que después de hacer una ardua revisión, ¿verdad? De cuál es ese patrimonio que le compete, ¿verdad? Incluir en su respectiva declaración. Porque cuando hablamos de patrimonio no es solamente que hablamos de sus bienes, también tenemos que considerar sus pasivos, ¿es correcto? Bueno, fíjate lo siguiente, para calcular el patrimonio neto debemos hacer una operación matemática y preparar unos papeles de trabajo donde sencillamente al total de activos restamos el total de pasivos y obtenemos nuestro patrimonio neto, pero en algunos casos habrá que excluir algunos exentos. Por ejemplo, en el caso de una persona natural, eh, se excluye dentro de su patrimonio la vivienda calificada como vivienda principal. Ok. Obviamente eso tiene su formalidad, ¿no? Porque no es que decir que no, es que mi vivienda principal porque yo vivo ahí, sí, pero si la administración tributaria no tiene el certificado de vivienda principal, No no pasa, es exacto, no pasa. correcto. Háblanos del periodo. Podemos mencionar que el primer ejercicio que se grabó con el impuesto a los grandes patrimonios fue el año 2019 y debemos preparar, en este caso, un balance al 30 de septiembre y determinar nuestro patrimonio neto al 30 de septiembre. Es decir, por ejemplo, para el caso del año 2023, se debió haber hecho un corte al 30 de septiembre de 2023 y preparar los respectivos papeles de trabajo para determinar nuestro patrimonio neto y presentar nuestra declaración, ¿verdad? Dentro del calendario establecido a los sujetos pasivos especiales. Es de hacer notar que el periodo a revisar, en este caso sería entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año que vamos a hacer el corte. ¿Cuál es la base imponible? Bueno, evidentemente ya lo he mencionado, el patrimonio neto, ¿verdad? Y tenemos como un mínimo tributable que son 1.350, perdón, 150 millones de unidades tributarias. Es Ok, decir, si su patrimonio neto no es superior a 150 millones de tributarias, usted tendrá el deber formal de declarar, pero no, como resultado no va a pagar. pero hay que Si cumplir con la es declaración. superior, sí va a pagar. Claro, claro. Es muy importante tener esto en cuenta porque, bueno, como hemos venido escuchando, los contribuyentes o llamados sujetos pasivos especiales tienen una gran carga sobre sus hombros, por así decirlo, ¿verdad? Porque tienen una gran cantidad de formalidades y obligaciones con las que deben cumplir. Es como el tema que vamos a comenzar ahora, el impuesto a las grandes transacciones financieras, porque este es otro impuesto que en algunos casos, porque
este impuesto también tiene una variedad de aplicaciones donde también nos toca a los sujetos pasivos especiales, pero bueno, de eso se encargará Helmut Gutiérrez de explicarnos un poco más a detalle a qué se refiere el impuesto. Este es otro impuesto que ha sido o que es exclusivo de los contribuyentes especiales. Que este impuesto fue creado como un impuesto provisional con el propósito de generar ingresos adicionales al Estado. Lo que pasa es que, bueno, se ha mantenido en el tiempo. ¿Qué grava el impuesto a las grandes transacciones financieras? Bueno, hay varias eh, formas o grava los débitos en cuentas del sistema bancario nacional, las operaciones en divisas que se mueven dentro del sistema bancario nacional y también los pagos realizados en divisas fuera del sistema bancario nacional. Es decir, lo que haces dentro del sistema bancario nacional en moneda de curso legal y en divisas, y lo que pagas fuera del sistema bancario nacional en divisas o criptoactivos distintos a los que la nación emite. Este es un Es tipo de decir, impuesto. Ujú. no te escucho. Ok. Es un tipo de impuesto donde un mismo contribuyente puede jugar hasta dos papeles, porque si bien el que es declarado o nombrado como sujeto pasivo especial tiene la obligación o nace la tarea de ser agente de percepción de este impuesto, también puede llegar a ser estar en el otro lado, como es aquel que gasta, es decir, que en el momento que realiza una erogación, ¿ok? Le es cobrado el 3%, ¿ok? Y entonces ahí hay un tema que valdría la pena que nos explicaras brevemente con respecto a cuando una persona, llámese natural o jurídica, realiza una erogación que cancela en divisa y se las cobra, entonces eso va ya incluido en la factura. ¿Qué pasa con ese gasto? Porque ahí hay un tema. Bueno, fíjate lo siguiente. Una vez que eres nombrado contribuyente especial, también trae consigo la calificación como agente de percepción del IGTF. Es decir, por los pagos recibidos en divisa, debes cobrar el 3%. Ojo, el hecho imponible es los pagos recibidos en divisas. Debes cobrar el 3%. Y usaste el término que es percepción, no es retención, porque tú no le estás quitando, estás percibiendo en este caso de quién te cancela o paga en divisa y le estás trasladando en este caso el impuesto del 3% a quien paga. Es correcto. Esta medida se tomó con el propósito de promover o disminuir el uso de la divisa dentro de la economía venezolana y promover el uso del bolívar. Pero aclara una cosa a la audiencia, licenciado. ¿Qué pasa con ese Ok, gasto que has realizado? evidentemente, la persona que cancela el 3% y ve reflejado su 3%, ese 3% como IGTF tiene una particularidad, no es deducible de impuestos sobre la renta. Es decir, yo contablemente lo voy a registrar como un gasto, pero no es deducible. Entonces, cuando yo preparo mis papeles de trabajo para el impuesto sobre la renta, debo excluirlo, ¿verdad? En la conciliación fiscal de renta. Ok, imagínate, Es decir, lo significa que pago, pero no, lo pago como un gasto o sufrago, pero
no es deducible de impuestos sobre la renta. Sí, Y lamentablemente nos ese es afecta el el flujo mismo de caja. caso, y ese es el mismo caso de varios tributos que no son deducibles de impuestos sobre la renta. Sí, lamentablemente afectando de forma considerable al contribuyente, ¿sí? Pero es la norma. No podemos por ahora ir en contra de ella. Oye, y esto es muy importante, tener cuidado con estos impuestos, porque pueden traer mucha confusión a la hora de realizar los registros y las transacciones, ¿ok? Porque precisamente por eso que nos acabas de explicar con el tema de la deducibilidad. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de los aportes, ¿sí? Tenemos el aporte que nos impone o que fue establecido por la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, fíjate lo siguiente, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación nos impone el aporte al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del sistema de declaración de ciencia y tecnología e innovación. Eh, es importante tener en cuenta que para realizar el aporte voy a considerar el total de ingresos que yo coloqué en mi declaración de impuestos sobre la renta. Es decir, esto está anclado al total de ingresos declarados en el impuesto sobre la renta. Y el aporte es el 0,5% del total de los ingresos. Cabe destacar que este año se hace obligatorio el registro de todos los contribuyentes. Es Wow. decir, todos, sean o no aportantes, deben estar registrados. Y este aporte tiene una particularidad. Solo las personas jurídicas están Obligado. obligadas. Las personas naturales están exentas del aporte al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Obviamente, el incumplir con la obligación de declarar y presentar los deberes formales y aparte de eso, pagar el respectivo aporte generará multas e intereses. Bueno, fíjate lo siguiente, esto va a dar que hablar muy pronto. El FONACYT y el aporte a FONACYT va a dar mucho que hablar dentro de unos días. El 30 de junio se vence el plazo para pagar. Obviamente, es para la inscripción en el SICAI también es necesario preparar cierto grupo de documentos y papeles para que ellos te hagan llegar eh, el cálculo respectivo del impuesto. Ok, porque es un trámite netamente electrónico, ¿sí? Sí, sí. Ok. Oye, licenciado, y cabe, sí, bueno, tú ya lo aclaraste. Este impuesto solo aplica para las personas jurídicas. Entiéndase, pues, aquellas entidades privadas o públicas, ¿no? Pero entonces, ellos tienen el limitante del ingreso, ¿es correcto? Sí, obviamente para los aportes al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, todos aquellos que hayan obtenido ingresos superiores a 150.000 unidades de la tasa de cambio de mayor valor publicada por la Banco Central de Venezuela, son los que van a aportar o a pagar el tributo. Es decir, quienes hayan obtenido ingresos superiores a 150.000 euros. Sí, que es Eh, la que para, se ha para el año mantenido en el para el sistema. caso del año 2023, ¿verdad? Una vez determinado el total de ingresos, vamos a dividir entre el valor del euro del día 2 de enero para determinar si logramos cumplir o no con el mínimo tributable, en este caso, que es los 150.000 euros. Si nuestros ingresos fueron superiores a 150.000 euros, nosotros debemos presentar
nuestra declaración y obviamente eso va a generar la obligación de pagar. Si nuestros ingresos no son superiores a 150.000 euros, debemos presentar la declaración y simplemente vamos a cumplir con la formalidad de declarar. Pero para cumplir todos los requisitos de FONACYT, son bastantes pasos que hay que cumplir o que hay que Ok, preparar. sí, claro. Y esto obviamente, pronto vamos a poner a disposición de los interesados eh, un curso sobre cómo preparar y calcular el aporte a el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Excelente, sí. Tenemos que estar preparados, definitivamente. Y en nuestro campo, pues, con tanta información, ahora más que nunca es importante estar bien informado. ¿Ok? Bueno, otro tema que también nos quita el sueño a nosotros los contadores es la Ley Orgánica del Deporte, ¿sí? Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, que también es un aporte nuevo, relativamente nuevo, no tiene mucho tiempo. Sin embargo, era muy poco mencionado, si no estoy equivocada. ¿Qué nos puedes decir de este aporte? Bueno, fíjate lo siguiente, la Ley Orgánica de Deporte, la actividad física y la educación física crea el Fondo Nacional del Deporte o el Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte y obliga a las personas jurídicas, solo a personas jurídicas, a realizar un aporte. Este aporte estará condicionado a si tu utilidad neta es superior a 20.000 unidades tributarias. Es decir, para el año 2023, si tu utilidad neta fue superior a 180.000 bolívares, estás obligado a pagar el aporte al Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte. Ahora, ¿cómo pagar y cuáles son los plazos? Bueno, sencillamente el plazo son 120 días posteriores al cierre del ejercicio económico. Es decir, para el año 2023 y aquellas personas jurídicas que su ejercicio económico coincide con el año calendario, ayer, 29 de abril, se venció el plazo para declarar y pagar el aporte al Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte. ¿Por qué si dice 120 días? Debería ser hoy 30 de abril, sí, pero resulta que este año es un año bisiesto, febrero trajo 29 y si usted cuenta, ayer era el día 120. Sí, por eso es muy importante saber leer e interpretar nuestras leyes, ¿sí? Porque Sí, porque son cuando 120 días continuos. continuo, la ley es muy clara y tácita en esa información Es que nos da. correcto. Ok, bueno, es entendido que si bien este impuesto tiene muy buen propósito, que es fomentar el desarrollo deportivo, pues también está muy claro que establece cuáles son las entidades que están obligadas al, al aporte. Ok, bueno, ya este se venció. Tienen nuestros colegas, los invitamos a que revisen si a sus empresas le hicieron las respectivas declaraciones a tiempo. Y a todos los empresarios que puedan estarnos viendo, consulten con su profesional contable a ver si cumplieron con la debida declaración. ¿Ok? También tenemos una, no menos importante, ley orgánica de drogas, muy contemporánea en edad con la anterior ley. Cuéntanos sobre sobre esta Ok, ley. fíjate lo siguiente. La ley orgánica de las antidrogas, ¿verdad? Establece unas formalidades y, por supuesto, el aporte a pagar al Fondo Nacional Antidrogas. Eh,
este aporte va a estar destinado o a solo las personas jurídicas nuevamente y será el 1% de la utilidad en operaciones del ejercicio antes. Es decir, si usted tuvo una utilidad de 100.000 bolívares, usted pagará eh, el 1% de estos 100.000 bolívares. Y debe hacerse la inscripción ante el Fondo Nacional perdón, de Deporte, del Fondo Nacional Antidroga y hacer el respectivo aporte. Aquí no, aquí no es el mínimo tributable, no es 20.000 unidades tributarias ni es 150.000 euros. Aquí el mínimo tributable es sencillamente si usted emplea más de 15 o más trabajadores, usted debe hacer el aporte. Es decir, las personas jurídicas que empleen menos de 15 trabajadores harán la inscripción, harán una declaración, pero no hacen el pago del aporte. Mientras que quienes eh, tengan a su cargo 15 o más trabajadores, sí deberán hacer la declaración y pagar el aporte del 1% de la utilidad. Ok, es muy importante ver estas diferencias en cuanto a qué, cuáles son los basamentos para los respectivos cálculos de estos diferentes aportes, porque bueno, pueden crear confusión a la hora de hacer sus respectivos cálculos. Bueno, muchas gracias, licenciado, de verdad bastante claro y ciertamente pues en este mundo tributario tan amplio, pues de verdad que aquí hay mucha información todavía que pudiéramos pasar la noche conversando solamente de los impuestos nacionales. Pero vamos a dedicarle un ratito a los impuestos también, que son importantes, a los estadales y municipales. ¿Ok? Si bien tenemos que a nivel estadal, el principal ingreso a través de tributo son los timbres fiscales. Y a nivel municipal, esto va a depender obviamente de cada municipio, ¿ok? Tenemos pues impuestos sobre actividades económicas, tenemos impuestos sobre propiedad inmobiliaria, tenemos impuestos sobre publicidad y propaganda comercial, entendiendo que estos son los principales impuestos notorios a nivel de empresas, aunque dependiendo la actividad que las empresas realicen, pues si hay empresas de transporte, aquí les involucra el impuesto sobre vehículos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el tema de los timbres fiscales. Ok, en el caso del Estado Barinas, ¿verdad? La ley de timbre fiscal del Estado Barinas eh, impone el pago de cierta cantidad a través de timbres fiscales por diferentes actividades. Ok. Ok, por ejemplo, fíjate lo siguiente, para el caso de Barinas, entre otros, vamos a nombrar algunos, ¿verdad? Existen los timbres fiscales móviles o las estampillas, los timbres fiscales fijos o papel sellado y los timbres sustitutivos, que en este caso es una planilla de recaudación fiscal o el timbre fiscal electrónico. El Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria del Estado de Barinas, SATEP, es quien tiene el control en este caso, ¿verdad? Y la recaudación por concepto de los timbres fiscales. Hay algunas actividades que estarán grabadas de acuerdo a ciertos montos, ciertas circunstancias. Por ejemplo, en la inscripción en el registro de contratistas de la Gobernación del Estado de Barinas requiere el pago de un timbre fiscal. El otorgamiento de créditos a través de instituciones bancarias está grabado con un timbre fiscal. En este caso,
la entidad bancaria, quien otorga el crédito, es el responsable del pago, o en este caso de cobrar al beneficiario del crédito el timbre fiscal y enterarlo al Estado Barinas. Por ejemplo, quienes realicen actividades económicas, ¿verdad? Y desean algún trámite por ejemplo, un aumento de capital en el registro mercantil, deben pagar un timbre fiscal al eh, el Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria del Estado Barinas. Eso es igual o aplica también en el caso de cuando se deben presentar, por decir algo, alguna comunicación, alguna solicitud ante algún organismo público, sea nacional o estatal, por decir algo, al CENIAT, donde tú esperes respuesta, debe ir también con sus timbres fiscales, ¿cierto? Sí, es correcto. Ok. Este tema de los timbres fiscales muchas veces, o para algunos, es desconocido o no es desconocido, sino como no tomado muy en cuenta como tributo, pero este forma parte de toda la gama amplia de tributos que conforman el sistema tributario venezolano. Es Ok, correcto. Es correcto. sí, Quizás por la cuantía no es tan no, nombrado, no es quizás tan por considerable, la forma de cobrarlo, pero que va a depender evidentemente del caso. estamos, o en este caso, estamos sometidos a eso. Es correcto, sí. Vamos a continuar entonces hablando sobre el impuesto sobre actividades económicas. Si bien, pues, cada municipio tiene sí, maneja sus propias, quizás su propio sistema o su propia norma, en orden general, para casi todos, es, es igual. Convérsanos sobre el impuesto sobre actividades económicas. Fíjate lo siguiente, para el caso puntual del municipio Barinas, eh, el impuesto sobre actividades económicas grava los ingresos obtenidos dentro de la jurisdicción del municipio Barinas. Quien realice actividades económicas o de explotación de alguna índole estará gravado en jurisdicción del municipio Barinas. Evidentemente, debe inscribirse y cumplir con ciertas formalidades ante el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria para que le otorguen la licencia de operaciones en la jurisdicción del estado, perdón, del municipio Barinas y ser grabado por los ingresos obtenidos. Te hago algún ejemplo. Por ejemplo, eh, todos aquellos que venden repuestos por sus ingresos están grabados con el 2,5%, valga, de los ingresos obtenidos. Si es una carnicería, estará grabado por el 1,5%. Esta alícuota está establecida dentro de un clasificador y de acuerdo a la actividad será la alícuota para el cálculo del impuesto. Este impuesto es sencillamente una operación matemática entre el ingreso o la alícuota. Claro, y sin embargo, no es para tomarlo a la ligera, porque dentro de esto también hay que tener muchas consideraciones. Aquí quizás no es solamente a base de cálculo, sino considerar cuando una empresa, hablemos siguiendo algún ejemplo, funciona dentro del municipio Barinas, pero establece una sucursal en el municipio Antonio José de Sucre, ¿ok? Eso como los contribuyentes deben tener mucho cuidado de cómo hacer o cómo presentar sus respectivos ingresos, porque a cada municipio debe presentársele lo que le corresponde, y corríjame si estoy equivocada. Eso es correcto. Por ejemplo, en el caso que acabas de mencionar, si una empresa tiene una sucursal dentro del municipio Bolívar o el municipio Antonio José de Sucre, este, deberá declarar
también los ingresos obtenidos allá, ¿verdad? Es decir, esta empresa tendrá una licencia de operaciones en el municipio de Barinas y una licencia de operaciones en el municipio Bolívar o en el municipio Antonio José de Sucre o el municipio Pedraza o el municipio Obispo, donde obtengan los ingresos. Por ejemplo, Incluso si hablemos está fuera del algo, estado. inclusive, sí, hablemos de un caso. Te iba precisamente a plantear un caso. Supongamos que tenemos una empresa de transporte y resulta que esta empresa le presta servicio a otra empresa que está en Maracay y que esa empresa trae el alimento concentrado para animales desde Maracay a Portuguesa. Bueno, resulta que ¿dónde se perfecciona la prestación del servicio? Muy interesante. Precisamente entonces, por ejemplo, casualmente en Maracay, el municipio, no recuerdo el nombre, creo que es Girardot, a la empresa que paga por el servicio descuenta inmediatamente el impuesto municipal por concepto de actividades económicas. Bueno, eso es Es aplicable decir, la a empresa esas tiene su contratistas, base de ¿no? operaciones en Barinas, pero ese impuesto que se perfeccionó fuera y que parte descontaron fuera, no lo voy a, esos ingresos no los voy a declarar en la jurisdicción del Estado de Barinas, perdón, del municipio de Barinas. Por eso es muy importante conocer muy bien el contribuyente y el tipo de actividades que está ejecutando, porque este impuesto depende específicamente de sus actividades económicas y dónde las ejecute. Claro, eso es correcto. Ok, bueno, mira, tema tan interesante que también cualquiera diría, se ve muy simple, bueno, una licuota, los ingresos, pero oye, ¿dónde se nos están dando los ingresos? Porque hay casos complejos como el que tú acabas de mencionar, ¿dónde se perfecciona? Y eso es muy importante que los profesionales las, las tengan. Claro, Ok, muy bien. Ahora entonces hablemos sobre el impuesto de publicidad y propaganda comercial, ¿ok? Que este año en el municipio de Barinas puso a todos a moverse porque, bueno, fue un año de reinspección, ¿cierto? eso es correcto. Sí. Este año el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria le solicitó a todos los contribuyentes la reinspección de su publicidad y propaganda comercial. Y en los días del mes de marzo fue modificada la ordenanza municipal donde cambia, eh, cambia el tipo para el cobro. Antes estaba establecido en un porcentaje del petro. Ahora es un, un valor porcentual de la tasa de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, para los avisos exteriores es 0,35 euros por metro cuadrado por mes. Para Ok. los avisos en interiores, el interior del local comercial es 0,28 euros por metro cuadrado por mes. Ahora, por ejemplo, ¿qué se entiende por propaganda o publicidad comercial? Bueno, todo aquel aviso pintado, estampado, con materiales que sea alusivo al nombre del establecimiento comercial y que busque atraer con fines de venta y promoción. Obviamente, ¿quiénes tienen la obligación? Bueno, sencillamente todos los contribuyentes del municipio de Barinas que realicen una actividad comercial y eh, que tengan su licencia de operaciones en el municipio, deben estar registrados en la base de datos de publicidad y propaganda comercial y esto se graba anualmente. Es decir, para el inicio de año debemos cancelar la totalidad del año por concepto de publicidad y propaganda, de acuerdo a el tamaño de los avisos que tengamos.
Claro, y la cantidad que tenga el establecimiento, ¿cierto? Ok. Y bueno, y sabemos que, bueno, que nuestro agente recaudador, pues, es la Administración Tributaria Municipal. Es correcto. Ok, bueno, y explicaste de muy buena manera, pues, el tema del cálculo del impuesto que fue modificado recientemente. Bueno, vamos entonces a tocar otro impuesto municipal, que es el impuesto sobre vehículos, ¿ok? También modificado hace muy poco por el tema que aclaraste con el anterior en la forma del cálculo o la tasa a considerar del cálculo. Sí, bueno, este impuesto recae sobre todas las personas que tengan vehículos en el municipio de Barinas. Eh, Bien sea carro particular, taxi, de carga, ¿verdad? Se deberá pagar un monto de acuerdo a lo establecido en la ordenanza que recientemente se modificó y sencillamente será está ahora anclada a la tasa de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, que en este caso es el euro. Ok, sí, muy bien. Y ese pues lo deben cumplir todos aquellos que posean vehículos. Sí, es Bueno, correcto. con esta información, eh, eh, damos por explicado el tema de los tributos, tanto nacionales como lo que conciernen al Estado y al municipio. Vamos a abrir un espacio para nuestros amigos que estén aquí y quieran hacernos algunas preguntas. Por aquí nos preguntan uno para que por favor tú le contestes la duda, inquietud que tiene, ¿ok? Aquí estamos, uno nos pregunta, eh, a ver, si si la factura emitida por el comercio es un ticket de caja, ¿estamos obligados a pagar el IGTF? Bueno, fíjate lo siguiente, si nos circunscribimos a la expresión ticket de caja, no es una factura fiscal, porque en este caso sería un, un una factura emitida por una impresora fiscal, ¿verdad? Si el ticket, ¿verdad? Que recibimos no tiene las características de una factura fiscal, nosotros no tendremos la obligación de pagar el IGTF. Inclusive, tampoco el IVA que muestre esa factura. Y sin embargo, muchos cometen Sí, el error de hacerlo. es correcto. Bueno, se ha vuelto práctica común, ¿verdad? Sí, No emitir una factura fiscal y pretender cobrar IVA e IGTF. O sea, me parece como demasiado. claro, Pero es injusto. evidentemente, para la persona que pregunta, no estamos obligados a pagar el IGTF si la factura no es fiscal. Ni el IVA tampoco estamos obligados a Es pagar. correcto. Claro, eso significa que si estamos haciendo alguna compra y vemos que lo que nos están dando es un ticket de caja, pero nos llegan a cobrar el IVA, podemos refutar eso con toda Bueno, debemos propiedad. recordar el artículo 98 del Código Orgánico Tributario, ¿verdad? Donde establece precisamente los ilícitos formales y uno de los principales ilícitos formales es precisamente el que no da la factura y el que no la exige también es tan infractor como el Es que tan no la da y el que no responsable, la exige, ¿verdad? Y esto es correcto. precisamente es un tema de cultura tributaria, porque nosotros tenemos la obligación de exigir que se nos entregue una factura, más aún si nos piensan cobrar el IVA y el ITF. Es correcto, es correcto. Y ahí jugamos nosotros como profesionales en esta materia un papel muy importante en la orientación que debemos darle a nuestros contribuyentes, ¿ok? Por lo menos librar la responsabilidad de comunicarles que lo que están haciendo no está apegado a la norma, ¿ok? Y cuáles pueden ser esas posibles sanciones a los que están expuestos con esas prácticas, ¿ok? Por aquí tenemos otra pregunta. Esta, por el tipo de pregunta, creo que va con respecto al
aporte que se hace al deporte. Dice, si como empresa yo aporto, patrocino o realizo donativos, eso no me exenta de dicho aporte. Fíjate lo siguiente, para el caso de el aporte al Fondo para el Desarrollo del Deporte, sí pudiera ser un deducible del aporte, pero obviamente eso tiene condiciones. La organización a la cual se le hace el aporte, el donativo, debe estar inscrita en el Instituto Nacional del Deporte. O sea, no es que yo le regalé unos balones o unas mallas para los arcos o cualquier donación que yo haya hecho a una organización cualquiera, a un equipo de fútbol, a una copa, patrocine algún evento, no. Las donaciones o los aportes deben ser a organizaciones que están registradas en el Instituto Nacional del Deporte y eso tiene precisamente unas particularidades que cumplir para que esa donación o ese aporte sea deducible del aporte al Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte. Ok, fíjense que con esto también no es sencillamente decir, vamos a hacer un cálculo y ya, ok, o creer que porque estoy haciendo este tipo de erogaciones, yo ya estoy cumpliendo, ok. Por eso es tan importante estar bien informados. Por aquí tenemos otra pregunta. La amiga Carolina Vargas nos pregunta, ¿cómo reconocería un consumidor si es un ticket de caja o es una factura? Fíjate lo siguiente, esto es otro tema bastante que tiene bastante tela que cortar, pero vamos a enumerar algunas cosas que nos pueden dar idea de que si es un ticket de caja o es una factura fiscal. Cuando son eh, impresos por una, y valga la redundancia, impresora fiscal o una máquina fiscal, debe tener unos requisitos. Esos requisitos, ¿verdad? Obviamente debe tener la denominación, el nombre del establecimiento comercial, de la persona, el RIF, la dirección y debe tener la palabra factura. Obviamente debe haber una descripción allí de lo que usted está comprando, del total, si es exento, si es grabado, del total, el IVA que le cobraron y si en este caso opera el IGTF. En la parte inferior de ese ticket debe haber un logo que dice MH en cursiva, que es el logo fiscal. Eso es de larga data porque MH es Ministerio de Hacienda, cuando era Ministerio de Hacienda. Y Wow. tiene una numeración, ese MH, y en el otro extremo del ticket tiene una numeración. Algunas empiezan por números, otros por letras, pero tiene una numeración. Esa numeración es la numeración de la impresora fiscal, ¿verdad? Si ese ticket que a usted le entregaron no tiene la denominación factura, no tiene el logo MH, no tiene la numeración, esa numeración es una combinación de letras y números, ¿verdad? No dice factura, no dice, no tiene una relación de lo que usted está pagando, ni el detallado de lo que usted le están cobrando, porque le están cobrando lo que usted compró, más el impuesto al valor agregado, más el IGTF. Correcto. Si eso no está Claro. allí, eso no es una factura. Ok, bueno, Es un muy vulgar ticket de importante. caja. ¿Ok? Sí, muy importante tener esto claro, de verdad que sí. Por aquí pregunta Camilo Rojas, ¿qué pasa si yo como comerciante compro a mi proveedor mercancía para mi negocio, pero lo que me entrega es una nota de entrega? ¿Cómo contabilizo? Bueno, fíjate lo siguiente. Ahí entramos a un tema de un sistema integrado. Nosotros tendremos que convertirnos en fiscales de todo el mundo. Si a mí me obligan a que yo tengo que facturar, yo tengo que obligar a quien le compro que me facture también, ¿verdad? De hecho, inclusive desde los grandes productores, los importadores,
También ha hecho de uso común lo de las notas de entrega para soportar la venta. Evidentemente la ley y la providencia permite el uso de las notas de entrega bajo ciertas circunstancias, ¿no? pero Pero no obviamente reemplazando nunca la se factura. presume que posterior a la nota de entrega se va a emitir una factura, una vez que se materialice la venta como tal. Ok, por aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cómo podemos manejar los créditos fiscales de una empresa? Bueno, fíjate lo siguiente, los créditos fiscales son producto de las compras. Para que realmente sean créditos fiscales perfectamente deducibles, deben estar soportados por facturas que cumplan los requisitos como factura. ¿Cómo lo puedo manejar? Bueno, fíjate lo siguiente. El caso eh, supongamos que sea una empresa que simplemente compra ferretería y vende ferretería. Allí no hay productos exentos. Pero cuando son empresas que eh, tienen productos exentos, como por ejemplo un abasto, ¿verdad? Que allí hay productos de la cesta básica que no tienen productos exentos. Allí entonces empieza a operar otra cosa que está establecida en el artículo 36 de la ley del IVA, que es el prorrateo de los créditos fiscales, cuando son créditos fiscales que no son totalmente deducibles. Eso valdría la pena estudiar el caso, ¿verdad? Puntual, Para poder darle una respuesta más bien acertada. consensuada, más acertada de acuerdo a la información disponible. Ok. Por aquí nos pregunta el amigo Juan Hernández. ¿Qué ocurriría si mi negocio cierra las puertas al público, Mm. pero dejo exhibido el nombre del establecimiento expuesto a la vista de todos? Me imagino que está haciendo referencia al impuesto de la propaganda y publicidad, ¿no? El aviso está puesto, pero mi negocio está cerrado. Bueno, fíjate que la ordenanza justamente hace mención de que mientras usted no notifique que está cerrado, eso va a seguir generando el impuesto. Claro, tiene que demostrar, en dado caso, su inactividad, me Es imagino. correcto, es correcto. Y esa inactividad se demuestra notificando, valga la redundancia, a la administración tributaria, CENIAT, y una carta con copia de esa notificación al CENIAT al SAMAP, donde usted eh, inactivó la empresa. Ok. Fíjense ustedes, para cada cosa hay un procedimiento a seguir. No es solamente decir, yo hice esto y ya. Es si hay un procedimiento que hay que cumplir frente a las autoridades, ¿ok? Por aquí nos pregunta Carolina Vargas, ¿los créditos fiscales Complicada, son Carlos. transferibles? Bueno, fíjate lo siguiente, los créditos fiscales sí son transferibles, pero tienen un detalle. Esos detalles dependerá de si los créditos fiscales son productos de eh, el reintegro solicitado, o sea, de verdad, por ejemplo, supongamos, una empresa es objeto de retención, ¿verdad? Y esas retenciones se acumulan, se pueden transferir esos montos a través de una operación que se llama cesión de créditos fiscales, pero eso sí amerita unas 2 horas para poder explicar eso, cómo opera eso. Sí se pueden transferir. Ok, Y pero obviamente en Venezuela ahora existe un mercado de créditos fiscales, tanto en materia de IVA como en materia de impuestos sobre la renta. ok, ¿Ok? pero Aquellas ese es personas que otro tienen tema amplio excedente. y de Sí, cuidado. claro, aquellas personas o aquellas empresas que tienen excedentes en créditos fiscales en materia de IVA y tienen excedentes en impuestos sobre la renta, ellos pueden ceder eso y obviamente convertir esos créditos fiscales en dinero en efectivo.
Obviamente, eso amerita un cumplimiento de ciertos requisitos, ciertos deberes y notificar, por supuesto, a la administración tributaria. Ok, vamos a responder a esta última pregunta para poder continuar. Y el amigo Arnaldo Torres nos pregunta, ¿existe un fundamento legal en el cobro por los municipios, en nuestro caso SAMAT, por conceptos de mínimos tributables en la declaración sobre las actividades, sí, con respecto al impuesto a las actividades económicas? Esto me imagino que le hace referencia cuando la empresa, si no llegó a un mínimo, igualito tiene que cancelar. Es decir, tiene que cancelar sí o sí. Bueno, fíjate lo siguiente, la misma ordenanza municipal que establece el impuesto sobre actividades económicas y establece precisamente los mínimos tributables para cada una de las actividades. Que son Es variados, decir, por sí, cierto. evidentemente. Por ejemplo, supongamos, volvamos al caso del transporte. Yo presté, mis ingresos fueron X. Mi impuesto será el cálculo de ese monto por el 1,5%. Pero resulta que si yo tuve cero ingresos en el mes, bueno, tendré que pagar el mínimo tributario. Es correcto. Según el tipo de actividad económica, será el mínimo tributable. Es decir, por ejemplo, en este momento recuerdo, por ejemplo, de las empresas dedicadas a las impresiones litográficas. Creo que son 230 bolívares, creo, el mínimo tributable. Sí, porque ese es un porcentaje Es correcto. que le Sí, aplica. es un mínimo que pudiera entenderse que a veces no es tan mínimo, pero Es así lo correcto. establece la ordenanza. Pero sí está establecido, para contestarle a nuestro amigo Arnaldo, sí está establecido Sí en la ordenanza, está establecido en la aprobado. ordenanza y obviamente, pues, recuerde que, por ejemplo, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios le fijó a los estados y municipios precisamente los máximos permitidos para el cobro o para sus ingresos, pues, en este caso, el cobro del impuesto sobre actividades económicas. Me llamó mucho poderosamente la atención, por ejemplo, lo que establece la llamada Locaten, en el caso del cobro por las licencias expedidas para venta de licores y lo que realmente cobran. Sí, ahí tenemos que esperar los resultados de la aplicación de esas nuevas normas para ver cómo va a ayudar al contribuyente en definitiva. Es cierto. Sí. Bueno, pero y ese es otro tema también que está a la vanguardia, puesta, puesta en la mesa, dijera. Ok, vamos a Sí, continuar, vamos a darle. en la medida en que el contribuyente y los asesores de los contribuyentes nos capacitemos, estemos mejor preparados, podemos hacer frente a algunos o precisamente también ayudar a nuestros clientes a que paguen exactamente lo justo, de una manera legal, Es ilícita, correcto, es correcto. no Y que puedan ilícita, cumplir con todo. legal, de una manera legal y lícita. Es correcto, claro. Esa es la norma. Ok, vamos a para dar finalización ya a esta sesión, vamos a pasearnos brevemente por las contribuciones para fiscales, ¿sí? Que este es el otro espacio porque estas son para un grupo específico, como lo explicaste en su momento. Entonces, vamos a conversar un poco sobre ellas. El seguro social, el aporte que se le hace al seguro social. Bueno, fíjate que la ley del Seguro Social establece el aporte precisamente que deben hacer los empleadores y los trabajadores, con el propósito de velar o con el propósito, con ocasión de la protección, ¿verdad?
de los trabajadores. En este caso sería, en el caso de pensiones por invalidez, cesantía o paro forzoso, o muerte, retiro, invalidez, accidente, enfermedades. Claro que actualmente nuestro Este sistema pues está basado todo en los salarios que pues que se establecen a través del Ejecutivo Nacional. es correcto. Para el caso del Seguro Social, tenemos el aporte es obligatorio y obviamente pues tenemos ciertas clasificaciones. Para el caso tenemos riesgos máximos, mínimos y medios. El caso del riesgo mínimo, caso Varinas, es el 11% de los salarios declarados. Y el aporte del trabajador es el 4%. Claro. Bueno, aquí traemos a colisión los del empleador porque estamos hablando precisamente de la carga impositiva que Es le correcto. corresponde. ¿Ok? Sí. Y así, bueno, así como esto es algo que debe pagarse de forma mensual. ¿Ok? El mismo sistema lo genera a medida que, bueno, que uno vaya alimentando la respectiva nómina o dando de baja o ingresando a los respectivos trabajadores. ¿Ok? ¿Qué nos puedes decir sobre el aporte al régimen prestacional de empleo? Bueno, el aporte al régimen de prestacional de empleo pretende atender la fuerza de trabajo en situación de desempleo con discapacidad como consecuencia de un accidente o una enfermedad ocupacional. En este caso es el 2% de los salarios declarados. Es decir, fíjate lo siguiente, el aporte al Seguro Social más el régimen prestacional de empleo, 13% de los salarios declarados. Claro, son cosas que como empresarios debemos tener en cuenta y los profesionales orientar bien a los empresarios para Es esos correcto. respectivos De cálculos. hecho, para determinar la carga laboral de una empresa, es decir, el empleado no te cuesta los 100 bolívares o los 130 bolívares que pagas, ¿no? El empleado te cuesta eso más todos los aportes que debes hacer, más todas las obligaciones que impone la Ley Orgánica del Trabajo. Y bueno, Es es correcto, decir, normalmente es una cantidad bastante considerable adicional al sueldo. es correcto. Ok, también tenemos entonces el régimen de vivienda y hábitat, el famoso aporte que hacemos al FAO. Ok, el régimen prestacional de vivienda y hábitat establece que debo aportar como patrono el 2% de los salarios declarados y el trabajador aportará el 1%. Esto es con el propósito de que los trabajadores tengan opciones a recibir créditos para la adquisición de vivienda o mejoramiento de vivienda. Ok, bueno, eso en algunos tiempos funcionó muy bien. Hoy en día no sé qué tanto aplica por el tema precisamente del aporte que se realiza, pues en base al cálculo, ¿ok? Y vamos a cerrar esta parte de los aportes o contribuciones para fiscales con el aporte que se le hace al INSES. Cuéntanos sobre esto. El aporte al INSE es un aporte. Bueno, el INSE es el Instituto Nacional de Cooperación, mejor dicho, el INSE es la institución del Estado encargada de la formación colectiva e integral, ¿verdad? Y permanente de los trabajadores. El aporte sirve para la formación constante de la fuerza laboral y obviamente los patronos o empleadores deberán hacer un aporte del 2% de los salarios y todos los conceptos que devenguen los empleados. Es decir, no solamente el salario, salario, vacaciones, bonos, horas extras, ¿ok? Y hay un aporte que hacen los trabajadores que es el 0,5% de las utilidades o percibidas en el año.
Y en el caso del 2% debe ser enterado vencido el trimestre calendario. Y el 0,5% deberá ser enterado unos días después que sea retenido ese 0,5%. El INSE es el aporte al INSE es para aquellas empleadores que tengan 5 o más empleados. Ok, y ese se hace trimestral, ¿no? Sí, el trimestre vencido, pues. Ok, bueno, mira, muchas gracias, licenciado Helmut, por tan valiosa información. Obviamente aquí van a quedar, pues, quizás van a salir muchas dudas, eh, preguntas quizás con falta de respuesta, que esperamos, pues, que nuestra audiencia, cuando guste, puede enviarnos todas sus preguntas a nuestro canal de Telegram y por allí les serán contestadas en el momento oportuno. Así que bueno, cabe destacar que bueno, nuestro sistema tributario venezolano, eh, aunque es bastante amplio, algunos pudieran decir que complejo, pero es cuestión de estar bien informado. eh, Nos invita a nosotros como profesionales y a los empresarios a trabajar bajo una adecuada planificación fiscal, ¿ok? Entonces, es importante hacerles ver a todos que esto es, hay que conocerlos, hay que saber cómo se llevan a cabo y de la misma manera cómo se pueden aprovechar y presentar. ¿Ok? Las, danos entonces un breve resumen de lo que fue la jornada de hoy para despedir. Bueno, fíjate lo siguiente, una vez que conocemos al, la gran mayoría de los impuestos a los que están sometidas las empresas, es necesario que tanto los dueños de empresas, emprendedores y profesionales se planifiquen ordenadamente con el propósito de cumplir y así de esta manera evitar cualquier multa, sanción o cierre. Claro, y son, Hay algunas muy particulares que la Administración Tributaria sanciona severamente, precisamente por tratarse de dinero que le ha sido retenido, ¿verdad? Y al no enterarlo, pues lo sanciona severamente. Todo esto debe conocerlo el profesional que asesora a cualquier contribuyente. La idea es precisamente que podamos cumplir con nuestras obligaciones y podamos eh, sugerir o eh, enseñarle a nuestros clientes cómo cumplir exactamente todo. Bueno, ellos es correcto, claro, y ayudarlos a que sus flujos de caja, porque, óigase, todo esto hemos hablado, estamos hablando de lo que hay que desembolsar, ¿ok? Entonces los flujos de caja aquí siempre se van a ver afectados. Entonces, cuando nosotros como profesionales orientamos a nuestros empresarios o nuestros empresarios se preocupan y se ocupan de conocer esto, pueden hacer mejor sus planificaciones para hacer de forma oportuna todo esto y que pues su flujo de caja y obviamente su rentabilidad no se vea afectada. Bueno, fue un gusto tenerte con nosotros, Helmut, de verdad pues nos honraste con tu presencia y con todo este conocimiento el día de hoy. Esperamos que para todos pues haya sido de mucha utilidad y esperamos vernos en una próxima ocasión, ¿ok? Tenemos mucho más de qué conversar y Pavé Consultores Asociados hoy les dice muchas gracias y buenas noches.